Bueno, vamos a comenzar hoy, que somos un grupo, como me lo esperaba, así de unas 10 personas, algunas conocidas, y básicamente hoy espero cubrir muy someramente, pero sí como hablar de lo que los clientes van utilizando de la herramienta sistémica para, para trabajo en empresas. Bueno, lo primero decir que a diferencia del coaching y a diferencia diríamos, de otras intervenciones de consultoría, cuando yo llego a lo sistémico, lo primero que me ocurre es que siempre he sido un consultor que he trabajado con un conflicto que estaba ubicado en un área o estaba ubicado en una persona, y lo sistémico lo primero que me amplió fue como decir, vale, este lugar, este sitio, esta función tienen una historia. Entonces, el hecho de que alguien llegue a ocupar un lugar, nunca llegamos a ocupar un lugar, ¿no? Un lugar con cero historia. Y si ocupamos un lugar porque somos emprendedores o porque somos consultores de alguna forma, estamos comenzando hemos pasado de una etapa empresarial a una etapa, digamos, de consultoría, también traemos nuestras propias experiencias. Entonces, diríamos que lo sistémico, lo primero que me desafió fue a mirar los problemas de una forma ampliada. Y en lo sistémico, una de los enfoques sistémicos es aquello que se ha tratado de excluir, aquello que no hemos visto, es lo que sigue demandándose en una organización. Es decir, allá toma ese lugar. Y eso lo vamos a ir viendo luego en los rectores, cómo hay dinámicas dentro de las organizaciones que de alguna forma atrapan a esa persona dentro de esa dinámica, y vamos a ir viendo también cómo hay personas de ese equipo que reclaman ciertos comportamientos porque son los que se han establecido en la historia de ese lugar. Por decir un ejemplo, ¿no? Lo primero es, ha pasado, me gusta mucho hablar del deporte, cuando hay una gran figura en el deporte, esa camiseta se archiva. Y se archiva porque es muy difícil llevarla encima. Entonces vamos a ir llevando a ver, porque me interesan mucho después entrar en las preguntas y en las dudas que tengáis desde vuestro lugar de emprendedores, desde vuestro lugar de directores o de consultores, y que podamos armar un buen conversación sobre la aplicación de lo sistémico. Mi objetivo no es tanto que comprendáis lo sistémico, sino que veáis cuál es el potencial que tiene lo sistémico y por qué a mí me ha añadido valor y realmente me ha dado un giro importante, sumándome capacidades a las que ya tenía como facilitador, como consultor, como empresario, como socio de empresas, etcétera, etcétera. Someramente, los principios sistémicos nos hablan de tres principios sistémicos que gobiernan una organización. Voy a ver si escribiéndolo aquí lo podéis leer, pero voy a ir hablando de ellos. Tenemos el principio de pertenencia, el principio de orden y el principio de equilibrio. Estos principios, diríamos, son los que gobiernan, cuando hemos visto siempre debajo del iceberg, es lo que gobiernan las decisiones de una organización. Entonces, también vemos que estos principios sistémicos van generándonos soluciones que ya no son tan lineales, sino que son más sistémicas. Para hablar de pertenencia, diríamos que este es el principio sistémico fundamental en una organización y que buscamos los seres humanos, que viene de nuestra vulnerabilidad al nacer y que está marcado por la necesidad de tener un lugar. Y de ahí viene lo que vamos a mirar luego, que tiene que ver con la exclusión. Pero diríamos, todas las personas hacemos casi cualquier cosa por pertenecer. Esto lo vemos en muchas culturas, que a veces nos pueden parecer más violentas que las nuestras o no, pero la violencia misma es un acto realizado para pertenecer. Es decir, si hay que odiar al pueblo del lado, o si hay que odiar al equipo del lado, o hay que rechazar ciertas personas,
pues diríamos, si eso nos da pertenencia, lo hacemos. Es decir, lo sistémico, y de entrada este es un concepto importante, lo sistémico, tal como la vida, no es un concepto moral ni es un concepto ético. Es un concepto vital y orgánico de cómo nos integramos en las organizaciones. Por eso, cuando hablo de pertenencia, digo que es uno de los asuntos difíciles que tenemos en la lucha contra la violencia doméstica, porque la violencia también es un vínculo y las mujeres, en este caso, el fracaso que tenemos como sociedad es porque ante la falta de pertenencia prefieren muchas veces la violencia. La violencia les da pertenencia. Esto, traducido a las organizaciones, también lo podemos ver como hay una necesidad de pertenecer por encima de una necesidad de justicia o de inclusive de una necesidad de reconocimiento, que es lo que vamos a ver. Si esto lo trasladamos al liderazgo, nos da una pista muy interesante, porque la pertenencia casi podríamos decir que no la da una organización. La pertenencia la da el líder de la organización. Entonces, cuando trabajamos en lo sistémico, independientemente del modelo de liderazgo que utilicemos, independientemente de las herramientas que tengamos para hacer facilitadores sistémicos, independientemente de nuestra habilidad de ser líderes, si tuviésemos solo el concepto claro de dar cada día a cada persona la posibilidad de pertenecer, diríamos que eso aliviaría muchísimo de los ambientes de trabajo. No hay situación más difícil para un grupo, para un equipo, para una organización que no comunicar, porque cuando no comunicas significa que hay un riesgo de no pertenencia. Los humanos sabemos detectar, y es lo que en la escuela alemana se llama lo preverbal, antes de cualquier idioma y antes de cualquier concepto que nos entre auditivamente o que podamos leer, ya hay una sensación de que algo se está cocinando. Entonces, la incertidumbre la vivimos como un riesgo de perder la pertenencia. Y eso hay estilos de liderazgo que llevan a la psicopatía en algunos casos, inclusive escritos sobre ello, en el cual los líderes utilizan el riesgo de no pertenencia, es decir, el miedo, para dirigir. Entonces, lo primero, somos muy sensibles a la pertenencia. Si realmente lo aplicamos, un segundo axioma que podemos tener respecto del liderazgo es generar espacios y entornos donde la gente sepa que pertenece, es de entrada muy adecuado para la motivación. Es decir, excepto algunas personas que llegamos a un momento en la vida en que ya la pertenencia nos agobia, como es el caso mío, diríamos que buscamos tener un lugar. Pero a mí, ¿quién me está dando un lugar ahora? Me lo estáis dando vosotras y vosotros. O sea, si vosotros no aparecéis del otro lado, si yo no tengo alumnos, si yo no tengo clientes, no tengo un lugar en el mundo. Entonces yo también estoy buscando una pertenencia. Y ahí me encanta una frase que dice, son las ovejas las que hacen al pastor y no el pastor el que hace a las ovejas. Es decir, un jefe y un líder es buen líder porque lo siguen. Si no lo siguen, no es líder. Entonces, diríamos que son las ovejas las que lo convierten en el liderazgo. Entonces, diríamos que aquí, para pertenencia, darle un reconocimiento a cada persona de su equipo y darle un reconocimiento y generar espacios donde las personas se sientan útiles, diríamos que aquí, en pertenencia, las dos formas que tenemos de pertenecer es una mirada del jefe y lo segundo, que me sienta útil. ¿Y cómo me siento útil? Teniendo una función. De ahí hemos visto que lo sistémico se traduce en la legislación en que el mobbing es quitarle la función a la persona, con lo cual le estás quitando la posibilidad de pertenecer que está expresada por sentirse útil. Si nos vamos al segundo principio sistémico, que tiene que ver con el orden, la diferencia de las familias, donde el padre es el padre, la madre es la madre y el orden de los hijos viene dado por el DNI, es decir, por la fecha de nacimiento, en las organizaciones
diríamos que hay 4 tipologías de conflicto y ahora voy a introducir una nueva que viene surgiendo con la crisis que tenemos actualmente y básicamente tiene que ver la antigüedad, el experto, la experta, la experiencia, pero no la experiencia relacionada con antigüedad, sino el que sabe solucionar un problema específico, ¿vale? Entonces lo voy a llamar experto, experta. Luego viene la jerarquía. Luego viene el tema de lo que yo llamo el portero o portera, que es el que conoce todos los entresijos de la organización y que también de alguna forma tiene la historia de cómo se hacen las cosas culturalmente. Es decir, es como el portero de un edificio, la portera de un edificio, posiblemente no sea el más antiguo, posiblemente no sea el experto, posiblemente no es el presidente de la comunidad, no es dueño de uno de los pisos, pero sí es el que sabe cómo funciona esa comunidad, cómo funciona digamos, todas las normas no escritas. Entonces aquí tenemos lo que serían normas no escritas. Es el guardián de las normas no escritas. Y luego hay un quinto elemento que se menciona en literatura, pero yo no lo había visto tan fuerte como ahora, que se llama el de contribución. Por algunos amigos médicos y por algunas amigas enfermeras, digamos que en los hospitales, a causa del coronavirus, las enfermeras, por contribución, han logrado se ha cambiado el orden en los hospitales. En este momento estamos más en la salud primaria pendientes de enfermeras que de un médico específico, porque las enfermeras han tenido un margen de contribución importante en salvar las vidas. Aunque estuviéramos aplaudiendo, diríamos que ahí se ha producido un nuevo orden. ¿Qué es lo que yo teóricamente, en la teoría sistémica, pienso que puede ocurrir? Y es que después, ¿cómo vamos a hacer para degradar el lugar de la enfermería, que ha sido un lugar heroico, a volverlo a poner en la normalidad cuando esto pase o cuando realmente pues estemos ya todos en un funcionamiento normal de hospitales, en el cual el primer lugar lo tiene la cirujana o el cirujano, porque es el que tiene la intervención más importante, ¿vale? Si hablamos de ese orden entre estos dos temas en un hospital. Entonces, la contribución es muy importante. Los héroes, las personas que han hecho los grandes vendedores, el descubridor de un producto, el que ha logrado abrir y que se vuelven como hitos. A mí me gusta mucho, cuando trabajo con las organizaciones, mirar cuáles son los hitos que se han producido en un departamento o en un área. En este momento estoy comenzando con un cliente de una gran cadena de mercadeo y han hecho un histograma de cómo han ido cambiando los equipos, porque hay claves importantes que tenemos que mirar desde el punto de vista sistémico. Llegar a un puesto donde ha habido alguien que ha hecho una gran contribución, pues eso tiene un peso importante para la persona que tiene que ocupar ese lugar. Es decir, hablando desde el punto de vista del deporte, todos los tenistas españoles que vengan en el futuro serán comparados con Rafael Nadal. Entonces, diríamos que ahí hay un orden establecido. Nadal es el 1 y entonces siempre estaremos viendo cuál puede ser. Pero también en contribución en un equipo, que ya no sea de deporte individual, sino colectivo, tenemos pues los que han hecho hitos importantes, como por ejemplo quién reemplaza a Cristiano, quién reemplaza a Messi, quién reemplaza a Xavi ahora en la selección o a Iniesta, ¿vale? Son jugadores que no están dentro de un orden, digamos, en el orden natural, no lo tienen muy dado por jerarquía, porque posiblemente algunos ni han sido capitanes del equipo, pero sí la contribución hacen que sean la referencia. Vale, cuando tenemos estos 5 es importante ver para mirar conflictos que pueda haber dentro de un equipo. Por eso me gusta
mirarlo en profundidad, y esto es una mirada sistémica que al menos yo no conocía de mis otras disciplinas de consultoría, y es básicamente porque el jefe es, la jerarquía es el último en llegar. ¿Por qué? Porque ha sido promovido. ¿Por qué? Porque viene de una, digamos, está dentro de un plan de carrera y muchas veces no viene del propio equipo, o muchas veces sí viene del propio equipo, pero al venir del propio equipo, diríamos que no necesariamente es el más antiguo, ni necesariamente es el más experto. Y aquí tendríamos que ver cómo, aquí trabajando en un equipo natural, los diálogos de la antigüedad, el experto y la jerarquía, por lo general, lo que aparece es un diálogo de humor. Dice, claro, yo es que estoy pensando que tú no sé qué, y yo es que estoy pensando que eres el último en llegar, y aquí el que sabe soy yo, y aquí el que más ha vendido soy yo, y aquí el que ha introducido este producto soy yo. Entonces, nunca yo había tenido talleres de liderazgo tan potentes que cuando he introducido lo sistémico. Cuando introduzco lo sistémico, estos diálogos sistémicos que están debajo del iceberg, es mucho más fácil ya entrar a trabajar competencias o entrar a trabajar ya dinámicas de team building, cuando ya digamos, lo que está debajo, que quiere ser escuchado, pero no ha sido excluido de alguna forma, pues diríamos que se vuelve a tener en cuenta. Lo sistémico es darle voz a lo que no se habla, a lo que ha sido difícil, a lo que se conversa en lo que es, diríamos, los red spots de las organizaciones. Los red spots lo llaman los americanos, son el restaurante, el sitio donde coges el coche en el parking, el sitio de los fumadores y el sitio de entrada, ¿no? Es decir, esas conversaciones nimias, pero que realmente van hablando de un equipo. Recuerdo alguna vez que estuve con Punset y con su hija Elsa, una anécdota que decían, ¿vosotros qué creéis que hablan los físicos o los neurobiólogos en un congreso cuando se sientan a cenar al final del día de una gran conferencia física o de una gran conferencia de neurobiología? Se sientan a hablar de orden y de cotilleos de la Asociación Internacional, de quien ha escrito esto, lo otro. Pero no están hablando, en la cena no se sigue hablando más de física cuántica, no se sigue hablando más de la neurobiología, se siguen hablando de los temas humanos de la Asociación Internacional que ha creado ese congreso. Entonces, diríamos, todos los humanos, por muy sofisticados que seamos, volvemos a buscar cuál es el orden cuando ya hemos tenido un lugar. Y todos somos buscando, vale, y este es de esta escuela, y este es el otro, y este es el que ha escrito este otro tema, etcétera, etcétera. Pero es buscando cuál es nuestro lugar y en qué orden estamos. Porque cuando tenemos la aprobación y el reconocimiento cotidiano y diario de nuestro jefe, sentimos que somos útiles y luego nos sentimos ordenados y sentimos que el equipo está ordenado, digamos que nuestra contribución, entramos al tercer principio sistémico, está mucho más equilibrado. En el equilibrio, yo que soy econometrista y que hice una maestría en desarrollo internacional, todo tenía que ver como alrededor de añadir valor, plusvalía en microeconomía, etcétera, etcétera. Y diríamos que eso, por la forma como han llegado las personas a recursos humanos, ahora se llama recursos humanos, pero antes eran temas laborales, estaba muy dado por el tema de el salario. Es decir, salario hora. Sin embargo, cuando miramos lo sistémico, es muy importante ver qué es lo que la organización está ofreciendo a sus empleados. Es decir, evidentemente, como decía Maslow, tenemos una pirámide, Maslow ya lo hablaba muy al principio del siglo pasado, decíamos que cuando ya tenemos necesidades básicas cubiertas, luego vamos a relaciones, luego vamos a autoestima, que es ser capaz de ser algo, y luego está la transformación o la self-actualization, que no tiene traducción al castellano. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si miramos el equilibrio a la luz de Maslow en lo sistémico, es muy interesante
en todas las comunicaciones de la organización. Y vuelvo un poco hacia atrás. Yo voy viendo que las organizaciones tienen o culpa o tienen cierta, diríamos, pudor a hablar de lo que le están ofreciendo a las personas. En realidad, si esto lo miramos, a Maslow lo miramos en una buena comunicación desde la organización y que después lo puedan pregonar también los jefes, podríamos estar hablando de que aquí tenemos el salario en las necesidades básicas, luego aquí tenemos relaciones, que es un buen lugar de trabajo. Y vuelvo al tema del lugar, porque esto, diríamos que viene de la pertenencia, te doy un buen lugar, un líder que genere un buen entorno donde sentirse útil, ¿vale? Y en esas relaciones yo me siento útil. Los humanos cuando más descansamos es cuando nos sentimos entre iguales. Todos seguimos añorando la mesa de papá y mamá, pero es porque nos encontramos con los hermanos y las hermanas. Siblings, ¿vale? Que es como en el inglés, la hermandad es algo que inclusive ha desafiado a la Iglesia Católica. Cuando uno mira a la Iglesia Católica se da cuenta que existe papa, cardenal, arzobispo, obispo y párroco. Es una iglesia vertical. Pero a lo largo de la historia, lo que ha existido es una necesidad humana respecto de lo religioso de sentirse en una hermandad. Y es esa hermandad, diríamos, que no está tan directamente ligada al poder, la que hace que ha atraído muchísima gente y muchísimas personas a lo largo de la historia de nuestra religión, o de la religión de la que hemos bebido, al menos de la que yo bebí de chaval. Entonces, eso y luego si lo vamos a las universidades, etcétera, que existe mucho en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, son las hermandades. Entonces, de alguna forma, tener un buen lugar donde las personas se sientan iguales, donde tengamos ahí traigo una frase de mi madre, que recuerdo que se la preguntó mi hermana la que es la tercera, que le dice, mamá, ¿y tú a cuál de nosotros 4 quieres más? Y ella llegó y dijo, cada día al que esté más triste, o al que esté más enfermo, o al que necesite una comida especial mía, etcétera, etcétera. Es decir, eso, cuando yo lo he vuelto a ver, yo digo, wow, qué sabiduría. Es decir, no hay un preferido, sino que el jefe, en este momento, en este caso mi madre, que era la que gobernaba dentro de casa, sabía que estaba a disposición de quién, del que más necesitase volver a equilibrarse con el otro, volver a estar en el estado de salud, volver a tener, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante trasladado a las organizaciones. Y luego, en el equilibrio, hay un tema que tiene que ver con un buen reto. Un buen reto es algo que parece que está puesto como en términos de porcentajes. Yo, cuando le pregunto a los líderes y cuando trabajo en ventas, etcétera, los objetivos. Los objetivos es reducir costos en el 0,5% este año. Y yo me pregunto, ¿y esto cómo sería, cómo lo podríamos trasladar en una imagen, en un buen reto, en algo marketinero? Yo no he visto cosa menos marketinera que las reuniones de planificación de un equipo. Porque lo que queremos las personas es sentir que a partir de ese reto y haber tenido un buen lugar, vamos a tener una buena función y nos vamos a sentir útiles y vamos a tener una posibilidad, un buen juego de tenis de trabajar con el jefe. Y aquí, de ese reto, también nos vamos a otro de los temas, por llevarlo a Maslow, del equilibrio, que tiene que ver con la capacidad que tiene una organización de que las personas se transformen dentro. Es decir, la inversión que hagamos en recursos humanos, en formación, en coaching, es decir, todas estas
ahora está muy de moda el mentoring y es muy potente. Esto es uno de los retos que las personas encuentran en el momento de las empresas y que ya no nos pueden dar las organizaciones, que no nos pueden dar las universidades o el sector académico. Es cierto que muchos somos autodidactas y hemos ido a buscar formaciones en distintas partes del mundo, pero digamos que uno de los temas que las empresas, para tener una buena oferta, desde el lado de la oferta hacia las personas, y para poder manejar un buen equilibrio, digamos que si manejamos estas 4, ya estaríamos muy bien. Un buen salario, un salario adecuado para el sector, un buen lugar, un reto y un potencial de seguir creciendo y de transformarse. De otro lado, pues nuestros colaboradores y los empleados entregan horas, entregan conocimientos, entregan contactos, entregan salud también, porque estamos en este momento hay un tema de estrés. Se estima que se están trabajando más de 2 horas por persona desde el teletrabajo. A eso le podemos restar lo que se demorarían en ir en lo que es el tema de transporte, de casa al trabajo y vuelta al hogar, pero digamos que de alguna forma el teletrabajo ha aumentado las horas que los colaboradores están entregando a las organizaciones y de otro lado lo están haciendo en condiciones en las cuales la atención, como la mía que estoy ahora en la pantalla, es muchísimo mayor. Y eso está demostrado que genera estrés, porque no es lo mismo estar en una reunión que estar al frente de una pantalla 8, 10 horas al día. ¿Vale? Eso está. Entonces diríamos que también entregan salud, entregan contactos, etc. Es muy curioso cómo en este tema de equilibrio, cuando alguien se va de una organización, por ejemplo, un vendedor o un consultor, pues casi siempre los abogados ponen una cláusula, como me la pusieron a mí de la última consultora exitosa en la que estuve, que no podía volver a contactar a esos clientes durante 3 años. Y eso es un equilibrio lógico, porque, digamos, si yo ya los entregué a la organización, le pertenecen a la organización. Y estos son diálogos que perfectamente se podrían hacer desde lo sistémico y que ahora vamos a hablar del tema de la capacidad que tenemos los humanos de representarnos, se da cuando lo hacemos a lo 3D. A la tercera dimensión. Vale. Dicho esto, entonces voy a borrar esto aquí, que no me... Esperaos, yo me traigo mi super borrador. Que me sirve para cocinar y me sirve para borrar esta entrega. Vale. Entonces, digamos, esto como principios sistémicos. Los principios sistémicos también, o lo sistémico en general, se apoya en un concepto fundamental que tiene que ver con, a ver, me está pidiendo esto que me conecte, ordenador, vale. Que tiene que ver con la capacidad que tenemos los humanos de representarnos. Es decir, los humanos tenemos una gran capacidad de representarnos fuera. Y resulta que todo nuestro sistema académico hasta ahora está dado por lo auditivo y luego por lo visual. Si nos vamos a programación neurolingüística, tenemos que lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Lo visual, lo auditivo ha sido, diríamos, transmisión de datos, lectura, escucha, etcétera, etcétera. Es donde ha estado basado casi todo nuestro sistema académico. Luego ha aparecido los temas visuales y ahora todos estamos más en Instagram que leyendo noticias de otro tipo. Es decir, el Instagram ha venido, pero como un tema de multimedia, nos hemos vuelto muy visuales. Y finalmente aparece lo kinestésico, y lo kinestésico es lo que nos permite, o sobre lo que los humanos tomamos decisiones. Cuando esto lo presento, yo digo que las personas no somos personas, no somos seres racionales, sino seres racionalizadores. Si lo miramos hacia atrás, muchas veces hay datos que son concluyentes, pero lo que yo me voy dando cuenta es que de la misma forma
que compramos un coche y que compramos una casa y que nos vamos a este barrio y que sentimos esto que no podemos expresar y yo ya me estoy tocando las manos porque es tacto y me la estoy llevando a la nariz y la boca de alguna forma, porque son los 3 elementos que me permiten tomar una decisión. Y este es el elemento clave que yo vengo encontrando en los jefes y en los líderes. Los líderes no solamente toman datos, ¿vale? Y utilizan imágenes, diríamos, desde el punto de vista de marketing, sino que hay decisiones que las toman irracionalmente, desde el punto de vista de la ciencia, pero que en lo sistémico cobra muchísima validez, porque cuando lo trasladas a un mapa en el piso, cuando pones unos papeles en el piso, etcétera, aparece esa misma sensación expresada diciendo yo no me quiero mover, yo no quiero mirar hacia allá, etcétera. Y esto hay 2 elementos fundamentales y lo experimento cada vez y quizás alguno de vosotros, de vosotras ha podido venir a algún taller abierto, es por ejemplo, los Playmobil. Los Playmobil, cuando uno se identifica con un Playmobil en un trabajo de coaching sistémico de grupos, es imposible que ya alguien le toque ese Playmobil, porque como esto está en lo preverbal, cuando yo ya me identifico con alguien, es como cuando de niños alguien quería jugar con nuestro juguete o con nuestra muñeca. Vale, esta es mi muñeca, tiene una identidad conmigo, tiene ya un vínculo y hay una parte mía que está siendo representada. Sí, podríamos prestar casi cualquier cosa menos aquellos objetos que ya están identificados con nosotros. Entonces tenemos una gran capacidad de identificarnos con objetos y esto lo utilizamos en lo sistémico. Yo no lo había visto antes en consultoría y esto fue algo que he venido aprendiendo. Y lo segundo, a través de papeles en el suelo y generando mapas con cinta carrocera. O sea, aquí tengo cinta carrocera, yo soy un forofo de la cinta carrocera y voy armando mapas y voy generando límites y voy generando fronteras y cómo sería pasar de aquí a allí y qué tan lejos estás de esta persona y de la otra. Y esto da muchísima información. Con esto, lo que quiero decir como segundo tema es que los jefes, los líderes, los que toman decisiones y los empresarios son aquellos que más están bebiendo los sistemas, por encima de los de recursos humanos. Es decir, si yo tuviese la misma llegada que tengo con jefes y con directores y con emprendedores que tengo, que lo tuviera con recursos humanos, diríamos que tendría capacidad de llegar a muchísima más gente. Pero es la gente que sabe que hay un olfato, que hay una decisión intuitiva, en lo sistémico le permite darse cuenta de la certeza de lo que está intuyendo. Muy bien. Segundo tema, entonces, ya hemos hablado de los principios sistémicos, luego hablamos de la gran capacidad que tenemos las personas para utilizar lo sistémico a partir de la representación y diríamos que quiero entrar, estos son los principios sistémicos de las organizaciones, pero ahora voy a ver lo que es la definición de un sistema para complementarlo. Un sistema, en la descripción que utilizamos, es básicamente 3 elementos. Uno, que existan elementos similares, es decir, colaboradores, jefes, etcétera, es decir, que puedan tener una etiqueta de que pertenecen, elementos que pertenezcan. Lo segundo, una comunicación que hace sentido. Esto también podemos hablarlo, es como debe existir un idioma en común. Debe haber cuando yo termine aquí y quede a cenar con una amiga a las 9:30, ya no tendrá sentido que yo siga hablando de principios sistémicos con ella. Y vosotros cuando terminéis aquí ya no estaréis hablando de otra comunicación que hace sentido para entrar en otro sistema. Entonces, la clave de un sistema es la comunicación que hace sentido. Y esto parece que no fuera tan importante, pero tiene que ver con reto, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con
con la pertenencia a este equipo. Y recientemente, con un cliente que tomaba decisiones, me decía, oye, estoy teniendo problemas en el equipo de marketing con alguien que ha venido de ventas. Y fuimos a revisar, y en la comunicación que hace sentido, no le hacía sentido, porque en marketing, diríamos, estamos en creatividad, había una comunicación que es abrir ideas y abrir ideas y abrir ideas, y él venía de un departamento que es, en lugar de diverger, la comunicación es converger, es decir, cómo cerrar una venta, cómo hacerlo, cómo hacer un procedimiento, etcétera, etcétera. Y le costaba adaptarse a esta comunicación que todo el tiempo era abriendo nuevas ideas y abriendo nuevos temas. Entonces, a partir de comprender esto, se ha planteado que haya un coaching específico de moverse desde la convergencia hacia la divergencia. Es decir, ahora la comunicación que tiene sentido en un departamento de marketing es abrir ideas, generar nuevas propuestas. Y finalmente, tenemos una frontera. Y me encanta porque está muy claro en el idioma. En el idioma castellano, en catalán lo tienen juntos, es vosaltres, pero es nosotros y vosotros. Nosotras y vosotras. Nunca nos equivocamos al hablar de esto. Puedes estar en una fiesta y estamos hablando nosotros aquí. Pero entonces, nosotros, vosotros, si ya lo estamos dirigiendo a alguien, los que estáis allí ya sirviendo la cena, o ellos que todavía no han llegado de la terraza a servirse, trayéndome, yo soy muy visual, por traer una imagen del nosotros, ellos y vosotros, y estamos en la misma cena. Pero ya cuando nos sentamos a la mesa, se convierte en un nosotros los de la fiesta. Entonces, somos muy hábiles en saber el nosotros, el vosotros y ellos. Y si uno está atento en consultoría con lo sistémico a cómo la gente utiliza el nosotros, vosotros y ellos, hay muchas formas de pillarse lo que es dónde está la frontera, que muchas veces depende de la comunicación que hace sentido. No, estamos hablando aquí de esto. De hecho, cuando nos acercamos ahora hace tiempo que no lo practicamos porque no estamos en reuniones amplias, pero si uno se acerca a un lado, es como este movimiento. Yo anuncio que me voy acercando para tener un lugar, ¿vale? Luego, para poder tener la pertenencia y saber que pertenezco a ese sistema, digo, oye, ¿de qué estás hablando? Y si es una comunicación que no me hace sentido, digo yo, bueno, regreso en un rato. Pero si me dicen pasa, me están dando un lugar, pero mi compromiso es asumir que me sumo a esa comunicación que hace sentido. Esto nos da muchas pistas cuando hacemos trabajo sistémico en equipo y para resumir con este tercer punto que tiene que ver con la definición de sistema, lo sistémico y comprender todos estos conceptos me permite trabajar a los consultores sistémicos con lo emergente. Porque yo antes llegaba y decía, mira, lo que vendía un producto, de 9 de la mañana a 10 trabajar este tema, de 10 a 12 este tema, pausa. Y vendía ingredientes que formaban un cóctel del día. Pero ahora esto me permite hacer coaching sistémico de equipos con lo emergente, con lo que hay, con lo que no sé, con lo cual, pues lo que llevo muchas veces es a no saber. Me voy con lo histórico, pero comienzo a mirarlo de forma sistémica y esto permite ampliar la mirada. Bueno, hemos perdido el audio por un momento. ¿Vale? La cámara del ordenador. Vale, chicos, mientras Juan revisa algún problema técnico que tiene, si queréis podéis ir poniendo por el chat dudas que tengáis, que luego os las pueda ir trasladando a Juan. Vale, entonces, cualquier cosilla de lo que hemos estado viendo o lo que queráis, podéis ir poniéndolo por el chat.
No se le oye todavía, Juan. No sé si nos oyes. Vale. Si intentas... A ver, ¿quieres ponerlo? Te intento poner el sonido en el móvil. A ver. Vale, ahora. Ahí, ahí. Ok, perfecto. Entonces, volviendo sobre esto, en lo que es sistema, elementos, la comunicación que hace sentido, digamos que podemos sumarle un concepto que, como vais viendo, los sistémicos suman conceptos que nos permiten eh, plantear nuevas perspectivas, porque realmente lo que buscamos en lo sistémico es ampliar la mirada para luego darle más fuerza a la persona que está haciendo la demanda. Por lo general es un líder de un equipo, o por lo general es alguien que quiera ordenar una estrategia. Y como estamos en época de recursos escasos, pues es muy interesante priorizar. Básicamente, los sistemas, ya hablando, antes era la relación de un sistema con los individuos, en los principios sistémicos, los sistemas quieren completarse. Una vez que un sistema identifica sus elementos, hay un deseo de estar permanentemente pues, reconociéndose de que están ahí en ello. Lo segundo es que quieren tener un destino. Arturo, ¿se me escucha bien desde aquí o no? Perfectamente, sí. ¿Qué? Sí, 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 perfectamente. No sé si me oyes. Vale, perfecto. Entonces, los sistemas. Antes veíamos los principios sistémicos, son lo que es la relación de los individuos con un sistema. Y ahora, ¿qué es lo que quiere un sistema? Entonces, un sistema busca completarse, quiere completarse. Por eso es muy curioso y pasa en muchas familias que los secretos se van pasando de generación en generación hasta que el secreto permite completar el sistema. Lo otro, quieren tener un destino, quieren tener un buen para qué. Y una vez se cumple ese destino, diríamos, ese sistema tiende a desaparecer. ¿Vale? Y otra cosa que tienen los sistemas es quieren ser fiables. Para esto buscan establecer lo que son las normas no escritas. Es decir, un sistema de forma orgánica, sin que nadie diga qué es lo que hay que hacer, comienza a funcionar y se convierte en sí mismo en un sistema que funciona de forma autónoma. Entonces, los sistemas están por encima de las personas y a pesar de que fundemos una organización, al final el sistema llega a ser más importante que los fundadores. Vale. No sé si queréis que abra preguntas ahora o seguimos con los patrones invisibles que gobiernan a las organizaciones. Yo creo que puede ser buena idea. Chicos, hasta aquí, ¿cómo vais? A ver, voy a abrir el micro un momentito. Venga, estáis todos ya sin micro en principio. Pam, pam. Vale, mute. En principio tenéis todos el micro abierto. Hago una pregunta para romper Sí. el hielo. Venga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá en Buenas tardes. Juan, cuando llegas a una organización
lo primero que haces es un diagnóstico y si es así, lo desmenuzás en estos elementos que nos estás contando. Mira, a mí más que un diagnóstico, lo que más me gusta es tener una demanda clara, que la demanda tenga un dueño que le duela, ¿vale? Es decir, me gusta mucho preguntar quiénes son los que van a cargar el ataúd si esto no funciona, ¿no? Esos que lo cargan en el hombro, ¿vale? Esto es como, también juego con el tema de, me invitas a un desayuno de huevos con jamón, ¿no? Aquí quién es el cerdo y quién es la gallina. Entonces, que exista una demanda clara inicial, en lo sistémico necesitamos una demanda clara, medible en el tiempo, diríamos, un objetivo SMART. Lo segundo, que eso tenga un dueño. Y luego, la primera tarea que siempre le pongo al líder del equipo o al equipo es que construyamos entre todos la historia de ese departamento, de ese equipo, de esa empresa y de cómo han ido llegando los diferentes productos. Trabajando con una empresa en Colombia, que fue la primera que logró meter el zumo de la guayaba en un Tetrabricks sin que se oxidara, fue tan grande el éxito de esa organización que cuando quisieron hacer aguas saborizadas no funcionaban las aguas saborizadas. Y lo que pudimos hacer ahí fue lograr que casi en una ceremonia, pero yo lo llamo ceremonia porque es como una liturgia de poner los elementos representados por personas o por papeles o por objetos, pedirle permiso al zumo de guayaba, al Tetrabric, de que tuviera hermanos y de que pudieran incorporar nuevos productos. Porque detrás de este hito de contribución de un gran producto ha habido gente del Departamento de Investigación y Desarrollo, etcétera, que de alguna forma no quiere que aparezcan nuevos productos en la organización a pesar de que el mercado los está demandando. ¿Vale? Pero diríamos que mi primer diagnóstico es lo que llamamos un histograma, o un hitograma, que eso en consultoría se hace pocas veces, ¿vale? O se pasa por encima. Pero si ya, si uno comienza ya a ver el histograma a la luz de los principios sistémicos y luego de los patrones, de lo que necesita el sistema, de quién ha llegado, del orden, etcétera, ya puede hacer hipótesis que evidentemente luego hay que comprobar en el terreno. O sea, yo no soy un consultor teórico, yo soy un consultor práctico que me gusta trabajar viéndolo, ¿no? Y este papel que está, y este porque está a la derecha, etcétera. Porque detrás de todo esto hay una gramática que no podemos ver hoy, muy precisa, realizada por años, 17 años de seguimiento de la gente del SIS y de la Universidad de Múnich, que han visto cómo lo que es estar a la derecha, lo que es estar a la izquierda, lo que es estar delante, lo que es estar detrás, lo que es estar mirándote de frente, lo que es estar mirándote de lado, y hay toda una gramática que me permite ver cómo se ubican los papeles. Con lo cual, todo esto que estamos hablando hoy aquí de forma teórica, luego tiene una aplicación práctica muy precisa, muy precisa, que me permite hacer, o que nos permite a los consultores sistémicos, porque entre los que estamos aquí hay algunas personas que ya lo son, que son muy buenas, nos permite hacer hipótesis nuevas, que luego es muy fácil de comprobar en la realidad. Y lo otro de lo sistémico, volviendo sobre el diagnóstico, es que no es necesario tener un diagnóstico porque es prueba de error. ¿Qué tal si te mueves allí? ¿Qué tal si te mueves allí? ¿Cómo sería ponerse al lado? ¿No? Entonces, diagnósticos no necesito. Yo en realidad duermo mucho mejor ahora que hace 7 años que era facilitador y consultor y coach, solo, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Porque me gustaría hoy cubrir también el tema de patrones invisibles o quizás un poco de principios rectores, como para que os llevéis una noción de lo que hacemos en la formación y en la parte que hacemos de intervenciones sistémicas.
Chicos, si tenéis preguntas, recordad que ahora podéis quitaros el silencio vosotros mismos y hablar, ¿vale? Muy bien, entonces seguimos con principios rectores, con patrones invisibles. Vale. Dentro de los patrones invisibles, digamos que hay 4 fundamentales que mueven una dinámica de un equipo, de una organización. Y digamos que lo primero es que un patrón atrae otro patrón. Es decir, si yo tengo un lugar en la organización donde, ahora os lo voy a decir, existe un lugar vacío con unas características, va a atraer a una persona que, digamos, de alguna forma hace match con ese, o como 2 imanes se atraen. Pero los patrones invisibles que hay en las organizaciones y que son de difícil exploración tienen que ver especialmente con lo que llamamos función o rol. ¿Vale? Cuando en una organización, y por eso vuelvo sobre retomo la pregunta anterior en diagnóstico, otro de los temas que pregunto es volver a redescribir el puesto, volver a redescribir funciones, porque por lo general creemos, los que estamos en las organizaciones, que hay una simetría entre función y rol y lo que es la persona. Pero a esta función y a este rol de una organización, a medida que se va desarrollando un departamento, un área, le van cayendo nuevas responsabilidades. ¿No? Entonces le van y lo modifican. Es decir, esta función y este rol ya no es igual que antes. Con lo cual, o actualizamos la persona y la capacitamos, o dividimos la función y el rol entre 2 personas, etcétera, o tenemos que volver a redefinir cuál es el rol y la función que se requiere dentro de ese departamento o de esa organización. Pero diríamos que es muy difícil encontrar un rol y una función que combinen con esa persona. Dicho esto, y esto lo tomo casi siempre como un tema fundamental, es decir, yo asumo que el puesto de una persona y la persona que están allí, de alguna forma hay brechas orgánicas que se han generado, o porque la persona ha crecido por encima de la función, o porque la función ahora es un poco más amplia, o ha perdido reto y entonces la persona quiere encontrarse en un lugar. Pero digamos, si lo ponemos en términos de tamaño, si tenemos una función y una persona, digamos, que estén del mismo tamaño, si esta función aumenta, hay un espacio y hay unas brechas al venir aquí que yo tengo que actualizar. Y esto es muy importante y se ve muy rápidamente en ejercicios sistémicos. Entonces, a partir de aquí, lo que surgen, por lo general, son patrones. Entonces, digamos, voy a poner el primero. Si yo voy a utilizar, a ver si tengo post-its. No sé si se van a poder ver, pero me permite más fácil verlo. Si yo estoy, ahí me veis más o menos bien, no, bueno, pequeñito, lo voy a acercar un pelín más. Vale. Si yo tengo en una organización que este es el jefe de mi jefe, ¿vale? Aquí está mi jefe y aquí estoy yo. Y aquí veis que en lo sistémico hay una forma de ver lo sistémico de una forma diferente porque es de atrás hacia adelante. Porque teóricamente es aquí donde aparecen los clientes. O sea, esto tiene que ver, es una organización que mira al cliente. Entonces, la persona que mira al cliente es la que está aquí, el jefe está detrás y el jefe está detrás, por tener
3 niveles. Cuando yo veo que mi jefe, o comienzo a tener comentarios y yo pienso que lo puedo hacer mejor que mi jefe, por lo general lo que hago es un movimiento y me voy hacia, digamos, a ubicarme en el lugar de mi jefe. Se dice en lo sistémico que esto son personas que vienen de un entorno familiar en el cual de alguna forma les ha tocado tener responsabilidades por encima de aquellos de ser simplemente niños. Cuando han tenido que ser hermanos mayores responsables, muy responsables, o han tenido que ser, encargarse en el divorcio de los padres de responsabilidades de un tipo, etcétera, etcétera, pues muchas veces son personas que atraen cuando la función del jefe y el jefe anterior, esta persona es muy hábil en encontrar cuál es lo que está fallando en la organización. Es decir, esta función de aquí hay algo de la función que no está terminando de ser cumplida y esta persona viene y la llena. Entonces, aquí estaremos hablando de un patrón que se llama parentizar. Vamos a ir a otro caso. Es decir, hay otro patrón en el cual la función de mi jefe lo está siendo excedida. Es decir, tenemos una función y lo que alcanza a cubrir mi jefe es esto pequeñito, que es lo que teníamos antes en el esquema anterior. Hay personas por naturaleza que además de su función vienen y son como asesores o mano derecha, lo que llamamos mano derecha del jefe. Con lo cual, el lugar que tenía de igualdad ante sus pares se deteriora y este equipo queda desorganizado. Esto se llama triangular. ¿Vale? Esto es como el segundo patrón. Pero sí, entonces aquí tenemos, se habla mucho en las organizaciones, son personas muy brillantes que de alguna forma en lo familiar han sido la hija o el hijo preferido del padre, entonces cuando aparecen estas funciones son muy hábiles para ir allí. Desordenan el equipo porque hay celos aquí, el jefe comienza a tener más relaciones con ellos y finalmente la función que se tiene que completar aquí no se llena. Como veis, esto es un mapa muy simple de llevar al piso y de irlo viendo y ir descubriendo cómo puede haber un patrón que no tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la relación de la persona con la función que le toca realizar en ese momento. Vale, y nos vamos a otro que tiene que ver con otro patrón, que tiene que ver, volvamos a poner el sitio, yo, en mi lugar, y es cuando veo que hay una función de alguno de mis colegas que tampoco alcanza a llenar y entonces yo lo lleno. Es decir, además de hacer mi función, vengo y hago la función de un colega. Se llama llevar la carga de los. Y un cuarto patrón invisible que gobierna las organizaciones tiene que ver con, es algo muy terapéutico que se llama doble imagen. O identificación. Yo me lo pillo mucho cuando las personas comienzan a hablar, no es que mi jefe anterior, no es que mi... ¿Vale? Están siempre como comparando a la persona con la que tienen que trabajar o con la que tienen que estar y se están refiriendo a otra persona. Pues realmente lo que tienen es una doble imagen o una identificación de ese lugar y de esa función con una persona que ha tenido mucha importancia en su trayectoria profesional. Y finalmente,
que era lo que quería yo ver hoy, es con lo que tenemos que ver con principios rectores, y los principios rectores básicamente tienen que ver con la relación de un sistema, ¿vale?, con los clientes. Las organizaciones, por lo general, los sistemas, suelen tener como, digamos, valores, pero no con V mayúscula, sino aquello a lo que se le da valor en lo que es un primer estadio de desarrollo, ¿vale? O sea, hay que mirar los principios rectores fundacionales. Voy a ponerlos mejor aquí arriba. Al crearlo, generamos algo fundacional que no necesariamente está escrito. Vale, estamos aquí para esto, y para esto se crea esta organización. Luego comienzan a aparecer clientes. Y en la mitad también comienzan a aparecer otra cosa que viene asociada a los clientes, que aparecen de aquí, que se llaman productos. Y lo voy a llamar como productos o servicios, es decir, en lo orgánico aparecen los productos. Inicialmente tenemos algo fundacional, contactamos con unos primeros clientes, sistema fundacional, contactamos con unos clientes. Pero esos clientes nos hacen descubrir productos. ¿Vale? ¿Entendéis este ciclo? Tenemos un sistema, a esto le hacemos un para qué y a unos valores, le damos sentido para traer talento, para desarrollar unos primeros productos, y hacemos la fundación. Contactamos con unos clientes, pero en lo orgánico de la vida con nuestros clientes aparecen unos productos adicionales. Y es aquí adentro donde comienzan a aparecer principios rectores. Entonces, los principios rectores son, diríamos de alguna forma, atributos que los clientes de forma orgánica me van pidiendo de los productos. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, de mis principios rectores? Mis principios rectores eran lo presencial, lo sistémico, lo 3D, etcétera, etcétera. Cuando llega el COVID, todo eso, los clientes me comienzan a pedir productos porque lo que quieren es que yo comience a transmitir esto, y entonces, cuando yo tengo el principio rector de presencia, ¿vale?, tengo que cambiarlo por un principio rector de cercanía, y aquí será esto, y vemos que aparece como y que sea breve, porque al cabo de una hora, hora y cuarto ya me canso. Entonces, digamos que mientras esté esto, yo tengo que cambiar mis principios rectores para comunicarme con mis clientes, sabiendo que yo soy un animal que lo fundacional de lo sistémico, lo presencial, es la forma en cómo se crea Talentum y cómo se crea mi forma de estar en el mundo y de subir. Entonces diríamos que los principios rectores, y esto es un ejercicio que se hace básicamente viendo de cara al cliente, entonces si ahí lo veis arriba, de cara al cliente, si yo tengo aquí el sistema y aquí tengo el cliente, es ver en qué orden, cuál es un orden que es apreciado por el cliente. Entonces, el principio rector de Carrefour puede ser el de abundancia y precio. Pero cuando llega el domingo, este cliente cambia el principio rector y dice cercanía y muchas horas abiertas, que se llama tienda del chino. ¿Entendéis esto? Entonces, nosotros como clientes vamos cambiando
no de valores, sino de atribución a lo que le damos valor, cambiamos de principio rector, y si bien a las 11 de la mañana podemos estar utilizando principios rectores que son aplicables al Carrefour, luego en la noche, a medianoche, podemos estar aplicando otros principios rectores para irnos a la tienda de los chinos. Si la tienda de los chinos se nos comporta como Carrefour, ya no nos sirve como tienda de chinos, y si Carrefour se nos convierte, tiene la calidad de los productos chinos, ya no nos sirve como Carrefour. ¿Entendéis eso? Entonces, esto, que es clave en marketing, es muy rápido y complementa sistémicamente ejercicios de marketing que tienen que ver con este ciclo sistema, los valores fundacionales, los clientes y los productos, que me lleva a principios rectores. Y con esto era más o menos lo que quería cubrir en la tarde de hoy, aquí en España, en la noche, y quedo abierto a preguntas, y si no, quedará grabado para el que quiera volver a escuchar. Te paso, Arturo, la gestión del espacio. Voy a hacer un poco de... Vale. Chicos, mientras aquí tenemos alguna pregunta en el chat, yo voy a abrir también micro, ¿vale? Para que podáis quitaros, o sea, daros audio cada uno, ¿vale? Entonces tenemos una pregunta de Paloma, que si quieres abre el micro, Paloma, y coméntalo, ¿vale? Así directamente. Sí, Juan, has dicho que en el posible patrón, el que parentiza es un hijo que ha tenido unas cargas de niño que no le correspondían. El que triangula es el hijo favorito del padre, por ejemplo. Y el que carga con la carga de otro o doble imagen, ¿qué patrón familiar tendría? Vale, el que carga con la... es aquel que fue muy valorado porque se sacrificaba. Es decir, el sistema mismo encontró que era súper útil. Entonces, a veces el que lleva la carga de otro se identifican muy fácilmente las organizaciones Paloma porque son los hard workers y tienen el impulsor de Kahler de trata más. Es decir, es como que nunca fuera suficiente, porque en el conocimiento de pertenencia al sistema estaba dado por su capacidad de sacrificio. Y los hermanos somos muy hábiles. Cuando ya vemos que hay un hermano que se sacrifica, nosotros nos dejamos de sacrificar, excepto que papá o mamá o el sistema familiar ampliado nos valoren por este tema. La forma de salir de este patrón es básicamente aprendiendo a decir no y encontrándose con motivaciones mucho más potentes que las del propio sistema. Gracias. ¿Te he respondido, Paloma, con esta pregunta o no? Sí, muchas gracias. Vale. Vale, también nos preguntaba Paola que le interesaba ver el gráfico de los principios rectores que habéis dibujado antes. Vale, chicos, y como eso lo ha puesto Juan en la pizarra, luego si quieres, Juan, hablamos o algo, lo volvemos a hacer y se lo pasamos por email. Vale, perfecto. Parece, ¿vale? Bien. ¿Más preguntas, chicos? Ha habido aquí muchísimo contenido, o sea que seguro que hay más de una pregunta. Y si no, también lo dejamos para otras oportunidades. Sí. Que yo sé que ha sido denso. Lo que sí quería era, como cuando me pregunta por lo sistémico, como siempre me quedo muy en los principios sistémicos, en la definición de un sistema y ya las necesidades de un sistema como un sistema. Hoy quería ir a algo más sofisticado, como son los principios rectores y las patrones sistémicos, que son muy interesantes. Vale, chicos, más preguntas. ¿Cómo veis esto de aplicable en vuestro día a día? ¿Puedo hacer una pregunta más, Juan? Una vez que detectás esos patrones y ves como ese mapa para cambiar esa estructura, me imagino que te encontrás con una resistencia a ese cambio. ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo generás
ese movimiento? Bueno, lo primero con mucho humor. Y lo segundo, detrás de un patrón, lo que hay es unas ganas de liberarse del patrón importante. Es decir, cuando la persona le explicas, a veces tan simple como lo que he hablado hoy, y como decirle, mira, un sistema busca esto, busca esto, busca esto, y ¿cuántas veces en tu sistema, de hecho, tenemos una serie de preguntas sistémicas para coaches que están en la formación para que amplíen su bagaje, pero en qué otras ocasiones también te pasa algo similar? O cuál es el beneficio oculto de llevar la carga de otro, ¿no? En este sentido. O qué precio estás pagando por triangular. Porque básicamente quien triangula a veces tiene dificultades con su pareja, ¿no? Es decir, si yo he sido el favorito de papá y de mamá, pues es complicado que encuentre un reconocimiento del mismo tamaño de papá y mamá, ¿no? Y esto es por ir mezclando. Esto es algo también muy interesante, lo sistémico, es que nos permite hacerle preguntas a la persona de su sistema de origen. En lo sistémico hablamos del sistema de origen, ¿vale? Es decir, sistemas de origen, sistemas tempranos, sistemas laboral ¿no? y cuál es tu misión, ¿no? Esto es una pregunta. Y la gente se las pasa un pelín canutitas a veces, decimos aquí en España, me la paso canutas, pero pues la gente lo agradece y dice, ¡ay! Ahora he visto el mapa completo. Porque los sistemas no es otra cosa que ver el mapa. A mí me gusta mucho del latín, local y loco, son primos carnales gramaticalmente, que significa pequeño. Entonces, lo sistémico es una ampliación del mapa, es una forma de no vernos tan responsables. Yo creo que tenemos una carga encima de que todo depende de nosotros. Y cuando lo hablamos, ampliamos el sistema. Pues yo soy el hermano mayor, pero ya no quiero ser más mayor, quiero ser más hermano. Y cuando se le dije a mis hermanos, pues entendieron esto. Y mis hermanas crecieron mucho en la empresa familiar. Porque le dije yo, oye, mira, yo soy hermano mayor, pero eso no significa ser presidente de la junta directiva. Ay, ellos lo comprendieron. No, pero si eres el hermano mayor, dice, no, yo soy el hermano mayor en la familia, pero no tengo que ser el presidente de la junta directiva. Wow, eso fue como un cambio de panorama para todos, incluyéndome a mí. Así que el primer beneficiado sistémico he sido yo. ¿Más preguntas, chicos? Aprovechad ahora que Juan dedica este ratillo. Estamos unos meses complicados con mucho trabajo y el hecho de que Juan tenga este hueco para esto, a mí me parece que lo podéis sacar muchísimo partido. Y además en las preguntas puedo decir por experiencia que es donde más fluye, Juan. Lo vais a ver ahí en su naturaleza. Una pregunta, si me permites. Sí. ¿Por qué el cambio de lo no sistémico a lo sistémico? ¿Por qué te das cuenta que no sé si llevas un camino incorrecto o que puedes llevar un camino mejor? No, mira. A mí lo sistémico, como muchas cosas me han llegado en la vida, me llega por accidente. Y fue porque pues, trabajé mucho tiempo con Pilar Jericó, he sido trabajando con Sara y con Marta Romo. Y una vez nos invitaron a ver un ejercicio sistémico, alguien que venía de Argentina específicamente. Y cuando yo me puse a representar un lugar de eso, de una historia que no me pertenecía, y cuando vi las variables que estaba ahí, yo dije, wow, todo lo que me estoy perdiendo por no comprender que hay desde lo kinestésico se llega mucho más fácil a muchas soluciones. No te digo que a todas, pero sí cuando nos llaman, o cuando a mí me llaman por lo sistémico, pues digamos que es mucho más fácil. Y lo segundo, eso es referente a lo visual, auditivo, kinestésico. Yo dije, wow, aquí hay una cantidad de información muy importante. Y lo segundo, que a mí me ha servido como consultor, es que como yo toda la vida dentro del sistema familiar fui muy brillante,
lo sistémico, entonces buscaba tener la razón. Con lo sistémico, el que tiene la razón es el cliente que se sienta al lado mío. Y yo voy simplemente verificando si él tiene, si le está cambiando el mapa o no. Y para eso utilizo la PNL y estoy calibrando si lo que estoy mostrando, lo que están mostrando los representantes o lo que está dando el grupo, cómo le va resonando. Y eso es una herramienta que me traigo desde el rapport de la PNL. La PNL es un buen complemento para los sistemas. Muy bien, gracias. Vale, tenemos otra pregunta más de Paloma, que sí que es Paloma, abre el micro y pregunta directamente. También ha entrado una pregunta en el chat de Paola. Sí, pero primero había puesto antes, Paloma quería vale. participar. Perfecto. Juan, tengo un equipo somos 9. 8 de nosotros llevamos 2 años de reto, de crecer, de pasión, de darlo todo. Pero hay uno que es el histórico porque fue el primero que introdujo este producto en España. Ese no quiere aceptar la nueva cultura, no participa del reto, no trabaja en equipo. ¿Cómo se resiente el sistema cuando uno se ha quedado fuera? No. A ver, y esto es más teórico. Me gustaría, si en algún momento volvemos a hacer un taller abierto, Paloma, estás invitada y lo miramos. Me gusta mucho ver los papeles. Pero así como hipótesis, no te doy una respuesta, pero te doy como hipótesis. Lo primero es mucha gratitud, ¿no? de que ha sido llevado a ese lugar. En cada conversación, especialmente si tú eres la líder o quien sea el líder del proyecto, vale, esta persona que ha contribuido muchísimo. Cuando la copa de reconocimiento a contribución de lo histórico, que tú lo has llamado, esté llena, le caerán posibilidades de meterse en lo nuevo. Cualquier reproche lo tomará él y el sistema como un mal agradecimiento. Vale, eso en un sentido. Lo segundo es, parece hipotéticamente que hay un conflicto de contribuciones. Es decir, como si posiblemente tú le estés dando más reconocimiento al reto y a los 2 años que lleváis aquí como parte de la contribución. Y hay personas que se merecen un lugar solo por haber metido el gol de la Champions. Entonces, no es fácil de gestionar, pero lo primero es agradecimiento, reconocimiento y poco a poco irlo invitando a que se sume a nuevos retos y desafiándolo, diciéndole no tanto desde que mira cómo lo estamos haciendo los otros y tal, sino desde ese lugar brillante que ocupaste como contributor principal histórico a lo nuevo, con tu experiencia, etc. Es más fácil llevarlo desde el agradecimiento al reto que desde el reproche que puedas ser visto como parte de ser mal agradecidos. Muchas gracias. Tiene mucho sentido, sí. Gracias. A ti, Paloma. Yo estoy viendo que hay muchos que tenéis también preguntas. Habéis sido también alumnos de la formación de Juan. Y esto está chulo porque al final es como que ha quedado todavía mucho más, ¿no? Aparte de hacer la formación, pues todavía se puede seguir ahondando más y seguir profundizando. Es como, me gusta lo que transmitís, que es como con muchas ganas de avanzar, ¿no? Y de seguir creciendo. Paola tenía otra pregunta más por aquí, que es ¿en qué medida los principios rectores trabajan e impactan en los diferentes niveles de la organización? La junta directiva, que puede tener claro o clarísimo sus principios rectores, pero los departamentos, los equipos, las personas, igual no lo tienen tan claro. ¿Qué opinas de esto? Mi experiencia, Paola, es que los valores bajan de arriba a abajo y los principios rectores van de abajo arriba.
Es decir, lo orgánico se lo pillan, los principios rectores orgánicos se lo pillan más fácil el despachador y el chofer de que está haciendo el delivery de un producto que el director general. Vale, luego Y añade una pregunta más, que si pueden ofrecer los principios rectores una visión de pájaro a toda la organización. sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando hago trabajo de principios rectores me gusta que estén distintos niveles de la organización. Porque en la forma en que la organización descubre los principios rectores no solamente afecta a la dirección, sino que también es una forma de que la gente que está trabajando de cara al cliente o haciendo el delivery o haciendo la atención al cliente o área de reclamaciones sepan qué es lo que el cliente está pidiendo. Y como les queda integrado en el cuerpo al ser representantes o al estar en un papel o al ver qué peso tiene uno u otro, les queda muy claro. No tienes que estar haciendo reuniones ni WhatsApp diciendo que aquí necesitamos cercanía antes que rapidez. Y a las 11 de la noche necesitamos más rapidez que cercanía. Y esto lo recuerdo en un hospital, urgencias. Pues en urgencias primero está rapidez y luego está cercanía. Sin embargo, en la noche, cuando ya duele y cuando estás en la habitación, se aprecia la cercanía de la enfermera y no la rapidez del médico. Pero, Juan, esos principios rectores, cuando son modificados, están muy claros y son modificados, ¿eso no debilita a la empresa o al director o quien estableció los principios si no los ha establecido la comunidad? Mira, Eso en el deporte sucede mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Si lo puedes hacer en un ejercicio colectivo es mucho más claro. El tema es cuando a uno le imponen, ahora toca cercanía, pero cuando yo descubro la cercanía es otra cosa. Por eso me gusta, lo sistémico permite lo que yo llamo una liturgia, una ceremonia, y una empresa es un ritual. Lo sistémico nos permite explorar en papeles y es una manera de exploración. Vale, ¿cómo sería si ahora atendemos a este cliente esto? ¿Quién tiene una idea de lo que necesita este cliente? ¿O quién cree que en este producto específico, qué es lo que está esperando que le entreguemos en la organización? Entonces dice, bueno, un buen precio. Y de pronto alguien dice, no, la última vez que yo fui me dijeron que si teníamos más variedad y que si teníamos disponibilidad. Me dicen, o sea, y esto te lo digo, una empresa recientemente, y cambiaron el principio rector de tener disponibilidad en bodega a tener un buen precio de importación. ¿Me explico? Es decir, los que estamos en las empresas en dirección somos muy abstractos, estamos muy en reuniones, estamos muy de cuadros, estamos muy de consultores, y los consultores lo que hacemos es refritos de otros consultores. Yo lo siento porque yo fui así consultor. Y vamos y buscamos el tal, y entonces yo miro ahora las elecciones de Estados Unidos y entonces sale la visión del The Economist, las casas de apuestas, el modelo de no sé quién, el modelo de no sé cuánto. Con lo cual al final saco una predicción, Kiko Llaneras, del 91% para tal y el 9% para el otro. Pero cuando esto lo hacemos y se hace, a mí me encantan las reuniones de ventas con los de marketing, por ejemplo, porque son dos departamentos que me gustan mucho, los otros me aburren un poco más. Pero cuando hago esto, cuando esto se hace un ejercicio honesto, es orgánico. Es orgánico. Y además puede ser que cambies qué se necesita a primera hora en la mañana y qué requiere el cliente a última hora del día. Y te puedes encontrar de que está dispuesto a pagar un precio mayor a la última hora del día si se lo llevas porque le ha salido un nuevo pedido. Entonces, los principios rectores son orgánicos y son dinámicos, y si se pueden representar y llevar ahí, quedan instalados. La gente ya se lo lleva a puestos. No sé si con eso te he contestado. Sí. El tema, mi frustración es que como estoy tan acostumbrado a hacer esto en 3D, aquí estoy sentado en mi despacho, ¿no? Contestando preguntas hipotéticas. Sí. Te tengo que contestar con ejemplos reales que posiblemente no sean el caso tuyo que me estás preguntando.
Es muy difícil en el deporte que los principios rectores sean dinámicos, porque muchas veces atenta contra el liderazgo mal llamado, bueno, aquí ordeno y mando, ¿no? Claro, eso es verdad. Pero mira, un principio rector muy aplicado, ¿no? ¿En qué área deportiva? Dime un ejemplo a dónde estás, en En qué el deporte fútbol, lo tienes en la cabeza. en el fútbol. Fútbol. Vale. Principio rector, yo soy el 10 y el que me toca organizar, etcétera, etcétera. Mi equipo se queda con 10. Me expulsan un jugador en el minuto 42, partido Barça-Celta. ¿Vale? Yo soy el que teóricamente tendría que estar creativo. El campo llueve y está esto. ¿Cuál es el principio rector que se impone orgánico? Sumarme a bajar mi posición en el campo y estar robando pelotas a diestra y siniestra. Es decir, se acabó mi capacidad de brillar y ahora lo que me toca es jugar en un lugar porque todo el equipo han bajado a alguien de nivel o de categoría, ¿no? Entonces, es como esto, ¿no? O el principio rector, el portero está para parar, pero los porteros van a cabecear en el último minuto. Con lo cual, el principio rector de ser defensivo pasa por principio rector de ser agresivo. Y esto es muy interesante. Si es orgánico y si es compartido, yo creo que se logran muchas cosas. Y esto lo logra lo sistémico. El tema es que es verdad, en el fútbol se gestionan muchos egos por contribución, por antigüedad, por jerarquía y porque soy el experto. Entonces, es un bonito campo de entrenamiento de líderes. Seguro. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. A ti. Vale, chicos, mientras surgen nuevas preguntas, recordaros o informaros que Juan va a abrir una nueva edición de la formación que tiene especializada profundamente en esta parte de intervenciones sistémicas en organizaciones. Bueno, las plazas que quedan en este momento son poquitas, pero bueno, os voy a pasar un enlace en el que vais a poder hablar con él directamente y poder resolver vuestras dudas de forma individual, ¿vale? Lo paso por el chat y cualquiera que esté interesado, pues que os sentiros libres de hacer clic en el enlace y escribir un WhatsApp para agendar una sesión con él. Y lo otro, Arturo, si queda alguna pregunta por ahí suelta, pues no sé cómo la podríamos recuperar yo no tengo problema en contestarla a futuro o mandar un audio, que yo creo que es más fácil que ponerme a escribir. Vale, sí, sabemos que algunos habéis escrito también emails y con alguna duda. Entonces, bueno, vamos a intentar recuperar todo esto y podemos hacer, si te parece, Juan, unos audios. Y se lo enviamos a todos, que al final el aprendizaje social pues es de lo más potente. Entonces, cada uno que aprendamos con nuestros casos. Muy bien. Y os invito también a todos a que sigáis, si os ha gustado esta formación, que podáis ahora sí preguntar dentro de los emails que recibiréis y entonces en esas respuestas hacemos los audios y os lo enviamos ya de cara a la semana que viene o así, ¿vale? Si te parece, Juan. Muy bien. Hay una pregunta más de Juan que dice que si la formación será virtual o presencial. Es presencial y vamos a hacer un grupo, yo lo llamo equipo porque al final terminamos los casos de todos, terminamos muy, muy contagiados y muy entrenados unos a otros. Este año vamos a hacer un equipo solo de 10 personas en previsión de normativas de aforo, de espacios, etc. Normalmente suelen ser 15 y este año vamos a ser 10, con lo cual, pues sí, es presencial. Es muy de entrenamiento, muy de entrenamiento. Muy que ves aquí, muy que ves allí, cómo sería moverlo. Y bueno, comienza en enero y termina en mayo y prácticas en junio. Esencial, y si no han cambiado los planes, Juan, es en Madrid, ¿verdad? ¿Esta vez? ¿Qué? Es que si no han cambiado los planes, ¿será en Madrid esta vez? Sí, es en Madrid. Comenzamos en Madrid en enero. Es un año en Madrid y otro en Barcelona. Vale, chicos, ¿alguna pregunta más? No, por no extendernos tampoco demasiado, que igual alguno tiene planes para cenar.
¿Alguna pregunta más sobre la formación? Que os quede en el aire. ¿No? ¿Tenéis todo claro? Muy bien. Pues nada, gracias a ti, Arturo, por toda esta organización, que yo me pierdo con ella y que haces también. Y a vosotros por haber estado ahí, porque son las ovejas las que hacen al pastor. Y yo sin vosotras y sin vosotros, pues quedo un lugar en el mundo. Muchas gracias a ti. Pues un placer, Y a todos vosotros. Juan. Sí, Vale, vale. muchas gracias. Muchísimas gracias. No se olviden del gráfico que habías hecho en la pantalla. Me lo he Perfecto. apuntado, Paola. Vale, muy bien. Hasta luego, un saludo. Gracias por estar por Vale. aquí, chicos. Hasta luego. Amables. Hasta luego. Gracias.